crece cuando alguien le diezma es el perverso del pastor. Un saludo fraternal, hermano. Aunque sus palabras fueron gruesas contra miles y miles de pastores que ayunan, que oran, que son hombres abnegados y que enseñan el diezmo y la ofrenda porque es un principio que está antes de la ley de Moisés. Es un principio de práctica axiomática, de jurisprudencia, de ejemplo, ¿no? Porque Abraham fue un ejemplo y dice Hebreos capítulo 6 que mantengamos ese mismo ejemplo, ¿no? Capítulo 6, y Abraham es el padre de la fe. Quiere decir que su fe es digna de imitar, por eso que allá en Hebreos habla bastante de nuestro padre Abraham a través de la fe. Y Abraham le diezmó a Melquisedec y ahora Jesucristo es Melquisedec. Y nosotros representamos a Melquisedec para bautizar, para ministrar Santa Cena. También que representamos a Jesucristo para administrar bien lo que es diezmo. Allá en Números habla de que el diezmo es la ofrenda que se le aparta a los levitas. Y en Primera de Corintios capítulo 9, versículo 9, Primera de Corintios capítulo 9, versículo 13, 14, dice que los que trabajan en el altar, los que sirven en el altar, comen del altar, porque el Señor dijo, el obrero es digno de su salario. Ahí Pablo está trayendo a colación el mantenimiento y el sustento de los levitas, equiparándolo. Eso se llama homologación, eso se llama igualar, eso se llama ejemplo. Las cosas que se escribieron para nuestro ejemplo se escribió, y las cosas que se vivieron en una práctica, instruyen en la práctica acá. Eso se llama cosa juzgada. Si la cosa juzgada que se analizó en el Antiguo Testamento es que el levita, que es el obrero en el altar, se mantenía, Pablo asume esa misma principio. Tú dijiste allí en el video que Pablo nunca habló de diezmo. Bueno, Pablo tampoco habló de no consumir sustancias estupefacientes, ni siquiera Pablo habló de que era pecado casarse con una hermana, como lo hizo Abraham, y por eso vamos a creer que porque Pablo no lo dijo, no existe ley para eso. Entonces, el principio del diezmo está antes de la ley, está en la ley, está en el profeta. Jesús lo ratifica 3 veces. Mateo capítulo 23 le dice a los discípulos y a la gente, todo lo que digan que hagáis, háganlo. Y dentro de eso estaba que ellos enseñaban y practicaban el diezmo. Por eso que dice más adelante a los fariseos que ellos diezmaban el comino, la menta. Esto es necesario hacer, pero sin dejar pasar por alto lo más importante, la justicia, la fe y el amor. Cosa que tú aquí estás fallando, porque estás haciendo muy injusto. Primero, llamando perverso a todos los pastores que tú crees que enseñan el diezmo para ser ricos, ¿no? Y hay muchos pastores, hermanos, que viven del diezmo en el sentido de que entra a la iglesia y a él se le paga un sueldo digno como obrero, y todo lo demás se reparte entre los pobres, necesitados, huérfanos y el sustento del templo. ¿Qué vamos a hacer con esos pastores? ¿También son unos perversos? Ahora, cuando allá en el libro de Hechos se recogieron las ofrendas, Pablo ordenó, tú dices que el diezmo no es obligado, Pablo ordenó a las iglesias de Galacia. ¿Tú sabes lo que es una orden? Una orden es una obligación, es un deber, pagar tributo, pagar impuestos. Pero Pablo ordenó cada primer día de la semana. Coincide con lo que se enseña del diezmo, según haya prosperado. Es lo mismo. Y si ya en el Antiguo Testamento al diezmo se le llamaba ofrenda, quiere decir que Pablo allí, la Biblia se explica por la Biblia, y una palabra, un contexto de una palabra se explica por la misma Biblia. O le vas a preguntar a un psicólogo, o le vas a predicar conforme a la idea de los testigos de Jehová. Entonces allí claramente Pablo está ordenando el diezmo, y dentro de eso también está la ofrenda. Ahora, Esteban y siete diáconos administraban la ofrenda. Yo te pregunto a ti, ¿tú estás administrando bien la ofrenda? Si no crees en diezmo, ¿crees en ofrenda? Parece que no. Alguien se está comiendo más de lo debido de las mesas, ¿no?
llamas a los pastores perversos. Y tú sabes que la glotonería también es pecado, que es una cosa que yo tengo que estar luchando contra él, porque yo también tengo exceso de peso, pero no tanto como tú. Ah, pero entonces tú eres perverso y yo no. Aun cuando yo tengo un poquito más de exceso de peso, pero tú estás depravado allí con ese exceso de peso. ¿Qué pasó? Te estáis comiendo toda la comida, parece, y no la estáis repartiendo. Métete en unos ayunos. Vamos a meter unos ayunos, porque yo te condeno a ti con la misma vara que te mido a ti, me van a medir a mí. Yo tengo que ser cuidadoso. Cosa que tú no lo estás haciendo. Estás entrando allí en una exageración, una perversidad a acusar y a generalizar en todas direcciones. Y eso se te va a revolver hacia ti. Se te va a devolver, con la vara que mides serás medido. Todo lo que el hombre siembra, eso recoge. Dijiste que con el puro diezmo los pastores son los únicos que prosperan. Yo te pregunto, la iglesia católica ya no enseña diezmo y hay una perversión allí. Los testigos de Jehová no enseñan diezmo y obligan a esa pobre gente a caminar y a comprar las atalayas, quieran o no quieran, para después ellos regalarlo. ¿Quién se está enriqueciendo allí? La Oktober. Entonces la iglesia católica no exige diezmo y está pervirtiendo la situación. Tú, que no enseñas diezmo, mira cómo está tu barriguita. Eso se llama perversión también, hermano. Entonces, hay muchas falacias en tu propuesta. Creo que tienes unas emociones desbordadas. Más de 400,000 iglesias, las asambleas de Dios, han enseñado eso siempre. Hay muchas evidencias en la historia de que la iglesia siempre permaneció enseñando el diezmo como un deber, porque allá en Deuteronomio capítulo 14 enseñaba, según deseares. El diezmo siempre se enseñó según deseares, según deseares. Y si estaba muy lejos las cosas, se vendía lo que se tenía y se llevaba el dinero. Deuteronomio capítulo 14, si más no me equivoco. Con respecto al libro de Malaquías, tienes que leer desde arriba. El capítulo 3 de Malaquías fue un capítulo escrito de profecía mesiánica. Comienza en el capítulo 3 hablando del mensajero, que es Juan el Bautista, y del ángel del pacto, que es Jesucristo. Entonces, en función de eso, más abajo, Dios le hace una crítica severa al pueblo de Israel, porque le robaban el salario al obrero, le robaban la ofrenda a la viuda, al huérfano, maltrataban al extranjero. Todo eso está homologado en el pensamiento de Jesús, capítulo 25 de Mateo, donde los de la izquierda van a estar malditos al fuego eterno por no atender esas mismas necesidades. Y luego viene la imprecación, maldito soy con maldición porque me habéis robado. Es un solo capítulo. Si tú sabes hermenéutica, vas a entender que una palabra no se saca fuera de su contexto inmediato. Entonces, eso fue abrogado para el Nuevo Testamento. No, Jesús ya lo ratifica, que está bajo maldición las personas que se olvidan de las necesidades de huérfanos, viudas y extranjeros. Evidentemente, un pastor que enseñe diezmo y no se esté atendiendo a los pobres, huérfanos, necesitados, ese pastor está en descrédito, hay que alejarse de él. Pero si la iglesia pide diezmo bajo las obligaciones, ofrendar, diezmar, leer la Biblia, congregarse, son obligaciones de la conciencia, pero no deben ser sujetadas a ser coercitivas, como lo hizo la iglesia católica, que el que no diezmaba lo excomulgaba. No, el que no diezme, que se enfrenta a la eternidad, posiblemente a pasar el infierno eterno por avaricioso idolatría, porque la avaricia es idolatría. Tú estás haciendo apología de la avaricia. Efesios capítulo 5, versículo 5 de Efesios, vas a leer. Ahí está, que es pecado, fornicación, inmundicia, avaricia, que es idolatría. Te pregunto, ¿cómo defines tú la avaricia? ¿Le preguntas a un psicólogo, un psiquiatra, un neurólogo, un filósofo, o le preguntas a la Biblia? El diezmo, la ofrenda en todos sus esplendores, es la forma de medir tu avaricia o mi avaricia. Es igual que medir la glotonería. ¿Cómo se mide la glotonería? ¿Cómo sabemos si estamos glotones? Así. Tu figurita demuestra que estás fallando en esa área. ¿Eres perverso por eso? Como llamaste a todos los pastores que enseñamos diezmo y ofrenda. ¿Ah? ¿Eres un perverso por eso? Te pregunto. Solamente te pregunto. Con la vara que midas serás medido.